Acaba de terminar la prueba de clasificación para la sprint en el Gran Premio de China, en lo que ha sido una clasificación que la verdad que deja un gusto bastante amargo, ¿no? Con esta nueva Fórmula Uno, en la que estamos viendo diferencias abismales, en la que estamos viendo una Fórmula Uno que ha cambiado bastante, que realmente las cámaras a bordo, que por ahí empiezan a mostrar un poquito más, pero viendo esa recta larga es increíble esta Fórmula Uno a la que hemos llegado, ¿no? Que si bien hay que hablar, hay que analizar, la realidad es que las clasificaciones ya no tienen la emoción que tenían en otro momento. Ya la clasificación de Fórmula Uno ha perdido su esencia, esa esencia que teníamos de los coches yendo al límite, de los pilotos yendo al máximo del grip, al máximo de lo que le permitía, por momentos sobrecorrigiendo, por momentos teniendo que jugársela. Eso ya no existe en la Fórmula Uno. Hoy en día, lamentablemente, estamos en otra Fórmula Uno en la que las clasificaciones han cambiado y que solo se trata de gestionar en una clasificación en la cual hemos tenido diferencias abismales, como dijimos, con coches que no pudieron formar parte de la quali, como lo están viendo ahí el tiempo de Sergio Pérez que no aparece, que ya no vamos a meter con la quali uno, pero la realidad que es un poquito triste y viendo que bueno, Mercedes tiene una diferencia abismal en la que creo que incluso no han mostrado todo lo que tienen. Yo creo que va a ser una temporada realmente compleja, ¿no? En esta nueva era de la Fórmula Uno en la que seguramente haya cambios en algún momento porque, como digo, es realmente triste ver esto por parte de los fanáticos y estamos hablando de una Sprint Quali, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos para analizar? Metiéndonos en la quali uno, como verán, ahí tenemos a los 6 eliminados, los 2 Cadillac, los 2 Aston Martin y los 2 Williams. Checo Pérez no pudo formar parte de la clasificación por un problema con el combustible de su Cadillac, probablemente bomba de combustible, algo relacionado a eso, pero no pudo salir Checo. La realidad es que bueno, un equipo que está muy complicado, que tiene el peor chasis actualmente. Incluso ambos Cadillac, como están viendo, fueron superados por los Aston Karting. Y Valtteri Bottas también se quedó tirado. No más que Valtteri Bottas se quedó tirado al final de la Quali 1. Como están viendo por ahí en las imágenes, quedó el coche ahí sobre la pista. Y la verdad es que una situación bastante compleja para Cadillac. Que bueno, veremos. El objetivo de mañana va a ser tratar de finalizar la sprint, ¿no? Hablando del equipo Aston Martin, Lance Stroll a 3 segundos 1, Fernando Alonso a 2 segundos y medio, quedando, bueno, a 8 décimas del corte. No sé qué decir de Aston Martin. La realidad es que, bueno, no se quedó tirado el coche, quedaron a 8 décimas del corte, positivo, ¿no? Así que no hay mucho más. En Australia creo que también habían quedado por ahí una diferencia similar del corte Fernando Alonso. Por lo menos no se les prendió fuego el coche, pudieron girar y los equipos, los pilotos también de salud. La realidad es que si algún Aston Martin se mete alguna quali 2 este año va a ser probablemente por algún problema mecánico de varios coches que fallen arriba. Probablemente durante el fin de semana veremos si pueden completar la sprint el día de mañana. Trajeron un alerón nuevo delantero. La realidad es que, bueno, no importa tanto aerodinámicamente, pero el desafío va a ser el día domingo, ¿no? Con el tema de ver qué cantidad de vueltas pueden completar. Por lo menos en un circuito que no es tan exigente con los motores, con estas baterías como lo era Australia, así que por ahí tienen algo positivo, ¿no? Equipo Williams, tenemos a Alexander Albon 18º, a Carlos Sainz en la 17ª posición. Albon cometió un error en su última vuelta en la frenada fuerte antes de entrar a la curva 11, que se va de largo antes de entrar a la recta larga. Y por eso tanta diferencia con Sainz. Yo creo que estaba para terminar bastante parejo. Y Carlos Sainz superándolo, quedando a 2 décimas del corte. La verdad que terminó a, bueno, poquito menos de 2 décimas de Franco Colapinto, que pasó con lo justo el piloto argentino en la quali 1. Pero, a ver, los tres peores equipos, se puede decir, de este inicio de temporada, quedaron eliminados en la quali 1. Es la realidad, los tres peores equipos fueron los eliminados. Y yo creo que nadie se sorprende con los coches que quedaron afuera en la quali 1 en este fin de semana. Hablando ya de la quali 2, tenemos que meternos con los tiempos, los cuales tenemos al piloto argentino a Franco siendo el primer eliminado. Y la verdad que bastante complicado, ya que quedó bastante lejos de su compañero de equipo. Si vemos el tiempo o nos metemos con los tiempos de la quali 2, Franco quedó
a 2 segundos del mejor tiempo, mientras que Gasly quedó a 1 segundo 1. Le sacó Gasly 9 décimas a Franco, Gasly metiéndose en la séptima posición, y es por ahí el primer golpe fuerte de Gasly contra su compañero de equipo. En Australia no habían sido tanto las diferencias. La verdad que 9 décimas entre compañeros de equipos en esta Fórmula 1 es muchísimo. Mucho trabajo por hacer para el piloto argentino. Sabemos que por ahí lo que veíamos la temporada pasada es que la tendencia de los fines de semana al sprint le costaba más a Franco porque no tenía tanto tiempo para trabajar, que necesitaba bastante más tiempo por la experiencia comparado con Gasly, que Gasly en un fin de semana el sprint, con esa gran experiencia que tiene la Fórmula 1 dentro del equipo, le puede marcar la diferencia, pero así todo 9 décimas es mucho, porque como lo demostró Gasly, el coche estaba para meterse a la quali 2, ya que Gasly se mete séptimo a 1 segundo 1 del tiempo de Russell, 1 segundo 164. Y el último que se metió fue Ocon, que quedó a 1 segundo 4. O sea, se metió con un margen de 2 décimas y media. Gasly estaba la posibilidad de meterse ahí. Franco tampoco tuvo una vuelta limpia, así que mucho trabajo por hacer para el piloto argentino. Esperemos pueda avanzar a lo largo del fin de semana, pero una lástima porque el potencial estaba para poder largar por lo menos dentro de la zona de los 10 mejores. Después tenemos eliminado a los dos Racing Bulls. Lindblad quedando en la 15ª posición, Liam Lawson en la 13ª, quedando, bueno, 3 décimas de diferencia entre los dos, un poquitito más de 3 décimas. La verdad que daba la sensación de que los Vicar podían llegar a eliminar a los dos Red Bulls sobre el final, porque venían haciendo mejores tiempos, pero en el último sector les terminó costando un poquito, probablemente por cómo gestionaron la batería. No había más y quedaron 13º y 15º, un paso atrás creo yo del equipo, no del equipo Vicar, sino de lo que es Red Bull en cuanto a unidad de potencia completo. Se vio acá que ya lo vamos a hablar. Bortoleto 14º, al igual que Hülkenberg, ambos Audi eliminado en la SQ2, Bortoleto quedando a 1 décima y media de su compañero de equipo, Hülkenberg por delante. Recordemos que en Australia Bortoleto había estado por delante de él. Y tenemos, bueno, al equipo Audi que por lo menos está ahí, siempre al bordecito de la de la quali 3. La verdad que algo que no ha sorprendido, bastante bien en la zona media, pero se le han metido otros, como ya dijimos, Gasly con el Alpine o Berman con el Haas, que superó a Esteban Ocon. Ocon quedó 12º, quedando a nada, porque si vemos la diferencia tanto de Hülkenberg como Ocon del corte con Hadjar, Hülkenberg quedó a 15 milésimas de Hadjar, mientras que Ocon quedó a 19 milésimas de Hadjar. O sea, tremenda la diferencia ahí. Estuvieron a nada tanto Hülkenberg como Ocon de meterse a la Quali 3, pero por suerte para el piloto francés no lo superaron. Y los Red Bull que pasaban justo el corte, noveno Verstappen, décimo Hatchar, con un margen de media décima Verstappen y, como dijimos, 15 milésimas el piloto francés, su compañero de equipo. Berman, que se metía nuevamente haciendo un gran trabajo superando a su compañero de equipo por 1 décima y media aproximadamente. Y ya no vamos a meter... antes de que me olvide. O bueno, lo voy a hablar cuando ya hable de Antonelli, que justamente quería hablar del bloqueo que estamos viendo en pantalla. Pero bueno, lo voy a hablar porque esto que estamos viendo pasó en la Quali 2, no en la Quali 3. Así que probablemente le caiga una penalización a Antonelli por bloquear a Lando Norris, que ahora lo vamos a hablar un poquito. En cuanto a los tiempos de Quali 3, tenemos a Hatchar en la 10ª posición, quedando a 2 segundos 2, quedando a medio segundo de su compañero de equipo. A ver, este es el Red Bull que yo me esperaba en esta temporada. Un Red Bull estando complicado, lejos, con problemas, da la sensación, con la unidad de potencia, con problemas con el coche. Este era el Red Bull, ¿no? El que vimos en Australia con Hatcher clasificando tercero, ¿no? Da la sensación de que a medida que empiezan a gestionar, a descubrir cosas, los demás equipos empiezan a poder exprimir más. Veremos, por ahí es el primer fin de semana, con poca información, con fin de semana el sprint, a medida que avance el fin de semana pueden dar un paso adelante, pero se los veo muy complicado de entrada con Hatchard décimo, con Verstappen en la 8ª posición. Verstappen, que tuvo un error en su última vuelta de quali 2, se fue anchísimo en la última curva, por eso no pudo completar una mejor vuelta, tampoco tenía mucho más. Reportó problemas con los cambios, con la manejabilidad del coche, muy molesto con su RB22, para nada cómodo el piloto neerlandés, que clasificó detrás de un Alpine, así es, detrás de Gasly, quedando no solo detrás, sino que vemos las diferencias. O sea, quedó a 3 décimas y media de Pierre Gasly en esa 8ª posición. Pudo superar solo a Oliverman por 1 décima y media, y a su compañero de equipo. Así que muchísimo trabajo por hacer para Red Bull, que, bueno,
está muy complicado este fin de semana. Da la sensación de que va a ser un fin de semana de limitar daño. Veremos qué información recopilan en la sprint y qué es lo que pueden hacer de cara a la gestión de carrera, a la gestión de la batería y a la carrera del domingo. En cuanto a Oliverman, buen trabajo metiéndose entre los dos Red Bull. Daba la sensación de que no tenía mucho más el Haas. Superó a su compañero de equipo, como dijimos. Oliverman, que está haciendo un muy buen trabajo. Por ahí yendo al límite, se lo vio en la última curva. Tuvo un momento en el que se fue ancho, perdió una vuelta. Después cerró o abrió una vuelta en la SQ3, creo que fue, tocando la Leca. Así que bastante al límite se lo veía a Oliverman, que se metió en esa novena posición con una diferencia importante con Gasly de medio segundo, ¿no? No tenía mucho más de la sensación el piloto de Haas en este fin de semana. Y ahora hay que hablar de Pierre Gasly. Fenomenal trabajo del piloto francés, no solo metiéndose a Quali 3, como dijimos, superando Colapinto por 9 décimas, lo cual es muchísimo, mucho trabajo por hacer para Franco. Pero Gasly es esto, ¿no? Es un tipo que velocista nato, si bien las clasificaciones han cambiado en la Fórmula 1. Gasly aprovechó al máximo el Alpine y supo hacer un gran trabajo. Si estamos viendo las primeras 7 posiciones, 5 autos son motor Mercedes, como estamos viendo ahí, ¿no? Tenemos los dos Mercedes, los dos McLaren, se metieron entre medio los Ferrari y Gasly, quedando a 3 décimas y media de Leclerc. O sea, ya no tenía más el piloto francés y eso que Leclerc hizo una vuelta, dos vueltas malas, ¿no? Así que no tenía más, era lo mejor que podía hacer justamente Gasly con el Alpine, siendo por ahí el mejor del resto, que era lo que apuntaba Flavio Briatore. Y veremos de cara al día de mañana qué es lo que puede hacer con ese coche. Por ahí tratar de luchar por esos puntitos, ¿no? Por un puntito, por llevarse 2 puntitos, ahí luchando con el Red Bull, defendiendo, no creo que tenga nada que hacer con los coches que están arriba, pero luchar por esa séptima posición seguramente sea el objetivo del piloto francés de cara a mañana, que recordemos, sumó un puntito en Australia y puede llevarse otros puntitos de entrada ya en este fin de semana en la sprint. Hablando del equipo Ferrari, sexto Leclerc, cuarto Hamilton. A ver, Leclerc no tuvo ni una primera vuelta buena ni una segunda vuelta buena. La verdad que muy lejos de Hamilton. En la primera vuelta Leclerc había quedado a medio segundo de Hamilton, había quedado lejísimo. Y mejoró en la segunda vuelta, pero no tanto, quedando un segundo el tiempo de Leclerc, quedando a 4 décimas de Lewis Hamilton. Que Lewis Hamilton no pudo mejorar mucho sobre su segundo intento. Gran trabajo de Lewis, que hay que decirlo, se lo ve más cómodo a Hamilton en este inicio de temporada que a Leclerc, sobre todo por ahí muy cerca, presionando por delante. Hamilton que da la sensación de que estos coches le sientan mucho mejor. Un circuito que le sienta muy bien, como es el circuito de China. Recordemos que el fin de semana anterior logró su primera sprint y su única victoria de sprint con Ferrari. Recordemos que fue por ahí la mejor actuación parcial que vimos de Lewis Hamilton con Ferrari. Quedando ahí en la sexta posición, a 20 milésimas de Lando Norris, se le metió justo sobre el final el campeón del mundo. Pero creo que Lewis Hamilton tranquilamente el día de mañana puede estar liderando la sprint en la curva 1. Yo creo que incluso va a avanzar una posición, va a alargar desde la tercera posición, me parece. Que tanto Norris como Hamilton como Piastri van a avanzar una posición porque creo que Antonelli lo van a penalizar. Y Leclerc, la verdad que no fue bueno lo de Charles Leclerc el día de hoy. Me esperaba un poco más del monegasco, por lo menos estando luchando ahí con Lando Norris, similar a Hamilton. Y no hizo un buen trabajo. Recordemos que Ferrari traía ese alerón de Macarena, como le llaman, que da esa vueltita para abrirse. Bueno, lo probaron en la práctica libre 1, pero lo descartaron para la clasificación, así que no les dio los resultados que esperaban. Veremos si lo vemos en lo que resta del fin de semana o si hay que esperar a verlo en alguno de los siguientes grandes premios. Así que, a ver, por más de que larguen Hamilton cuarto, que probablemente largue tercero, y Leclerc en la sexta posición, yo creo que tranquilamente puede estar en posiciones importantes tras la curva 1, porque sabemos que esos Ferrari largan como unos cohetes, así que no me sorprendería ver a un coche de Maranello largando la curva, liderando la curva 1. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan poder luchar y ensuciar contra los Mercedes, poder ir del mano a mano, ¿no? En un circuito en el cual por ahí el tema de la gestión de batería no es tan exigente como en Australia, y que no hay paradas en boxes, entonces por ahí tiene Ferrari menos posibilidades de liarla en boxes, ¿no? En cuanto a McLaren, tercero Don Norris, quinto Piastri. La verdad que tanto los Mercedes como los Ferrari como Verstappen hicieron 2 intentos en la quali 3, mientras que los dos McLaren
Berman, Hatchar y Gasly hicieron un solo intento y demostró ser lo correcto por ahí para McLaren, ¿no? Tanto Piastri como Norris quedando muy cerquita ahí, menos una décima los separa a los dos. Piastri que marcó récord en el primer sector, parecía que podían hacer un poco más, pero sobre el final en el último sector perdieron la diferencia con los Mercedes, pero creo que es un buen trabajo teniendo en cuenta lo complicado que habían estado en Australia. Obviamente, 6 décimas teniendo el mismo motor de diferencia con Mercedes, ya se ha levantado la voz, ya se han quejado los equipos clientes de Mercedes que están quejándose de que Mercedes no le está dando la misma herramienta con la que ellos están trabajando, se ha levantado polémica y como dijimos, 6 décimas con el mismo motor que los Mercedes es una diferencia importante, ¿no? El objetivo de Lando Norris y de Piastri, luchar con Ferrari por ser el mejor del resto en la carrera del día de mañana. Me parece que Lando Norris va a avanzar también una posición, porque en la quali 2, como estamos viendo, aguantame que busco la imagen, en una de las imágenes que se lo vio a Lando Norris, que estaba acelerando de cara a la curva 1, se encuentra con un Antonelli que venía muy lento, como estamos viendo en esa imagen, y tiene que levantar el pie, lo reportaron, lo dijeron desde el box, la verdad que Anthony estaba en la línea trazada donde no tenía que estar y probablemente le caigan 3 puestos de penalización por bloquear a alguien como tiende a hacer. Si no lo penalizan por esto, bueno, la realidad es que la FIA decide no penalizarlo, pero es claramente penalizable y Antonio caería desde la segunda hasta la quinta posición, costándole por ahí un poquito de cara a poder luchar con Russell mañana, ¿no? En la sprint. Así que veremos a medida que avance el día qué información sale. En cuanto a los Mercedes, tenemos a George Russell con su primera pole para la sprint. Es la primera pole. Antonelli ya tenía una pole de sprint. Russell nunca tuvo una pole de sprint y es la primera que tiene. 1:31.520. Sacándole 3 décimas a Antonelli en lo que ha sido otra clasificación a placer del equipo Mercedes. El más cerca, Lando Norris a 6 décimas. En Australia había sido el más cercano a 8 décimas Hatchard. Tiene una diferencia y una vuelta tremenda en la que a menos que fallen, que tengan algún problema, da la sensación de que se van a quedar con todas las clasificaciones en esta, por lo menos en este inicio de temporada, porque es muchísima la ventaja en la velocidad de una vuelta. Es tremendo. Y eso que yo creo que Mercedes no está mostrando todo. Veremos ya en carrera por ahí se empareja un poquito más con la gestión de la energía, con la posibilidad de Ferrari de poder luchar con esa gran salida que tienen. Russell dijo que trabajaron mucho en lo que fue la largada para este fin de semana, ¿no? Que han trabajado en cómo se gestiona el procedimiento. Veremos ya de cara a mañana otra largada que va a ser desafiante para todos. Así que sin dudas creo que de cara a esa curva 1 de China, que por ahí tiende a dar problemas, puede ser realmente interesante. Pero a ver, da la sensación de que a la larga el Mercedes te va a terminar ganando por una gestión, por la velocidad, por lo que sea, va a terminar por delante y no creo que sea la excepción este fin de semana. Así que Russell probablemente se quede con la sprint y con la carrera y con la pole el día de mañana. Mucha diferencia a favor de Mercedes. El resto de los equipos luchando por ahí entre sí. Creo que van a estar McLaren y Ferrari. Si bien Hamilton puede tener la posibilidad de largar, de avanzar bastante en la largada, yo creo que en cuanto a ritmo, los Ferrari están para luchar con los McLaren ahí. Y por ahí si tienen un poquito más, probablemente desafiar a Mercedes. Pero como digo, a la larga, lo más probable es que Mercedes termine por delante. Veremos. Todavía hay muchas cosas para analizar. Circuito nuevo, por ahí no tan demandante con la energía como el de Australia. Eso puede jugar un poquito a favor de los demás equipos. Pero da la sensación de que Mercedes va regulando y que va mostrando cuando necesitan. Que no necesitan mostrar tanto y que cuando necesitan presionar un poquito más, suben un poquito más el motor y aprovechan y marcan la diferencia que se sabe que tienen. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.